¿por qué crees que nunca te casaste? Tengo la sensación de que mi alma fue vaciada por los hombres que amé, dejando heridas que nunca sanarán. Estas fueron las últimas palabras de Diane Keaton, la legendaria diva de Hollywood, antes de exhalar su último aliento, el 11 de octubre de 2025. La muerte de Diane Keaton sacudió al mundo del cine. No solo se lamentaba la pérdida de un icono de la pantalla, sino también porque sus últimas revelaciones revelaron una sombra hasta ahora intocada. Una juventud brillante, hermosos pero dolorosos romances, y la profunda soledad que se escondía bajo el brillo de la fama. Al Pacino la amaba profundamente. Ella profundamente. Woody Allen vio en ella su musa infinita, y Keanu Reeves albergaba una mezcla de admiración y afecto por ella. Sin embargo, Diane Keaton nunca se casó. Vivió la infidelidad de Pacino y el hecho de que tuviera hijos con otras mujeres, y Keanu Reeves vio en ella la imagen de una madre. Al final, esta mujer no se quedó con la fama, ni con las estatuillas del Oscar, sino con un silencio que nadie pudo disipar. «Elegí la libertad porque a veces el amor es una prisión», dijo una vez. Y hoy, cuando miramos hacia atrás, esta frase parece una profecía para su propia vida. Una vida que fue brillante, pero solitaria. En este vídeo profundizamos en el viaje emocional y los secretos jamás contados de Diane Keaton, la mujer que transformó la soledad en un arte de vivir. Durante más de medio siglo, Diane Keaton se movió en la brillante luz de Hollywood y se convirtió en un rostro irreemplazable. Destacó no solo por su talento actoral único, sino también por un estilo de vida que no se parecía a nadie más. Mientras sus contemporáneos optaban por la familia y los hijos, Diane eligió la vida en soledad en su casa soleada de Los Ángeles. Esta casa estaba llena de pinturas, libros antiguos y música de tiempos pasados. Un lugar donde cada objeto albergaba un recuerdo, un respiro del pasado. A menudo le preguntaban por qué había elegido la soledad, y solo al final de su vida Diane respondió a esta pregunta en voz baja. Aquella tarde en la pequeña casa de madera de Beverly Hills, el sol se extendía sobre las paredes cubiertas de fotos en blanco y negro. Imágenes de su madre, de su infancia en Santa Ana, de sus agotadores días en el set de Annie Hall y la vieja foto amarillenta de El Padrino. Estaba sentada junto a la ventana, vestida con un sencillo jersey blanco. Su pelo gris estaba recogido con cuidado. Su voz era profunda, pero más ronca que antes. Cuando un joven reportero preguntó por qué nunca se había casado, Diane esbozó una tímida sonrisa que recordaba inevitablemente a la joven de 25 años que había cautivado a Hollywood. Pero detrás de esa mirada se escondía una tristeza muy silenciosa, tan delicada como la luz del atardecer que caía sobre sus hombros. No respondió de inmediato. Su mirada se dirigió hacia el pequeño jardín, donde la lavanda se mecía suavemente con el viento. Pasó un largo silencio. El reportero contó más tarde que había tenido la sensación de no estar hablando solo con la mujer que tenía delante, sino con sus recuerdos mismos, los recuerdos de años brillantes, pero también dolorosos. Entonces Diane dijo en voz baja: He amado tan profundamente que no había espacio para nadie más en mi corazón. Tal vez por eso nunca me casé». La habitación se sumió en silencio. Las preguntas preparadas parecieron disolverse. El reportero solo vio sus manos en silencio, dedos ligeramente temblorosos que giraban la taza de té fría como si acariciaran un recuerdo lejano. Continuó: «Cada uno de nosotros tiene una persona así,
alguien a quien no se puede olvidar ni siquiera con el paso del tiempo. Y a veces son ellos los que te retienen para siempre, impidiendo que avances. Luego se levantó y se dirigió a una estantería de madera llena de cuadernos y viejos guiones. De allí sacó un cuaderno con una desgastada cubierta de cuero marrón y lo colocó suavemente sobre la mesa. Todo lo que he escrito sobre él está aquí dentro. Quería quemarlo, pero no pude, porque si lo hubiera borrado también habría borrado una parte de mí misma. La última luz del sol cayó sobre el rostro que una vez fue elogiado por todo Hollywood. Un rostro que ahora estaba marcado por las arrugas del tiempo, pero que aún brillaba con una orgullosa belleza. Diane sonrió suavemente. No me arrepiento de haber amado. Solo lamento no haber podido aferrarme a ese amor por más tiempo. Nadie en esa habitación preguntó nada más aquel día. Todos lo entendieron. El hombre del que hablaba, el hombre al que Diane Keaton no pudo olvidar, ni perdonar, ni amar a otro en toda su vida, seguía viviendo en su corazón como una sombra que nunca se desvaneció. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién pudo llevar a una mujer tan fuerte, inteligente e independiente a elegir la soledad para siempre? ¿Quién hacía que Diane, incluso a los 80 años, temblara a veces cuando mencionaba su nombre? Su mirada se perdía en la distancia, como si buscara un rostro en la niebla del recuerdo. La respuesta nos lleva de vuelta a 1971, el momento fatídico en que Diane Keaton conoció a Al Pacino. Bajo la luz amarilla de un pequeño restaurante en Harlem, Nueva York, los dos jóvenes actores se reunieron para una reunión para la película El Padrino. Pacino, entonces de 31 años, con profundos ojos reflexivos, mostraba la soledad de un perdido. Diane, con solo 25 años, radiante, inteligente y llena de vitalidad, interpretó el papel de Kay Adams, la esposa de Michael Corleone. En medio de las risas del equipo de filmación, Diane se enamoró a primera vista de Pacino. En sus memorias, Then Again, escribió: encantador, ingenioso, hablaba sin cesar. Tenía algo genial y loco en él y... Dios mío, era tan hermoso. Pacino, sin embargo, era tímido con las mujeres en ese momento. Solo sonreía ligeramente y mantenía una distancia prudente. Ambos no sabían que el destino había comenzado en ese momento. 3 años después, cuando comenzó el rodaje de El Padrino Parte 2, todo cambió. Los largos días en el set, las escenas emocionales entre Michael y Kay encendieron un verdadero fuego en la vida real. Pacino y Keaton comenzaron a salir. Vivieron cerca de Beverly Hills. Pasaron noches en vela hablando de salas de cine y sueños incumplidos. Keaton dijo una vez: «Era el hombre más fascinante que he conocido». Pacino confesó en sus memorias Sunny Boy: «Junto a Diane, encontré la paz que no tenía en ningún otro lugar». Un amor que era a la vez romántico y frágil, como la vida de la mujer que eligió la soledad para conservar una sola figura en su corazón. El amor entre Diane Keaton y Al Pacino era radiante como un fuego que nunca se apaga. Pero este fuego también la consumió a su manera. Se amaban apasionadamente, pero su relación nunca fue fácil. Mientras Pacino estaba ocupado con papeles en Serpico y Keaton trabajaba incansablemente en el set de Annie Hall, comenzó a formarse una distancia. Horarios superpuestos, viajes largos y la presión profesional convirtieron su amor en un torbellino de separación y reconciliación. Parecía terminar y, sin embargo, volvía a empezar, como si nunca se hubiera roto. Su amor era una fusión de arte y pasión, de luz y sombra. Desde Roma,
donde Pacino estaba filmando, le enviaba a Keaton cartas manuscritas de páginas de longitud, llenas de palabras dulces, a veces torpes, pero profundamente sentidas. Y ella, con su característica inteligencia y sensibilidad, era la que le ayudaba a Lotz a encontrar su equilibrio. La mujer que vio la parte humana vulnerable detrás del brillo de un gigante del cine. En la pantalla eran Michael Corleone y Kay Adams, en El Padrino. Una pareja que se amaba y se atormentaba. En la vida real, su relación reflejaba exactamente lo que representaban ante la cámara. Un amor intenso, pero desafiante. Aunque ambos vivieron juntos 3 legendarias partes de la película, siempre hubo una distancia invisible entre ellos. Una distancia de miedo a las heridas que ninguno de los dos tuvo el valor de superar. Keaton admitió una vez: tuvimos momentos maravillosos, pero Al era un genio impredecible. A veces simplemente desaparecía en su propio mundo, al que yo no tenía acceso. Mientras ella soñaba con una casa y una familia, Pacino temía que el matrimonio lo encerrara. Una vez dijo: no soy bueno persiguiendo a las mujeres. Si no toman la iniciativa, me rindo. Estas diferencias agotaron visiblemente su amor, aunque Keaton intentó salvar la relación. Envió cartas, llamó a los lugares, voló donde él trabajaba. La distancia entre ellos solo creció. Ella confió a sus amigos. Estoy loca por él, pero amar nunca fue fácil. Las cartas desde Roma no podían reemplazar un abrazo, y las palabras de amor por teléfono no eran suficientes para sujetar un corazón que se alejaba. En 1990, cuando terminaron juntos El Padrino Parte Tere, Keaton, que entonces tenía más de 40 años, tomó la decisión final. O se casaban o se separaban. Pacino, aunque todavía la amaba, no pudo superar su miedo al compromiso. Decidió irse. Keaton solo dijo en voz baja: siempre quise un hombre que fuera difícil de conseguir, pero no podía obligarlo a quedarse. La relación amorosa, que duró casi 2 décadas, terminó sin lágrimas, sin escándalos, solo con respeto y arrepentimiento. Continuaron manteniendo una amistad especial, se reunían ocasionalmente y se sonreían como si no hubiera pasado el tiempo. En la gala de los premios AFI Life Achievement Award en 2017, Pacino subió al escenario, miró a Diane Keaton y dijo: Diane, eres una gran artista. Siempre te amaré. El público guardó silencio y Diane solo sonrió suavemente. Una sonrisa que contenía tanto el recuerdo como la serenidad de una persona que ha superado todas las tormentas. Después de la separación, Pacino continuó su carrera con papeles inolvidables como En Esencia de Mujer o El Irlandés, pero su vida privada siguió siendo solitaria y complicada. Tuvo hijos con Jan Tarrant, Beverly D'Angelo y recientemente con Noor Al-Fallah, que es más de medio siglo más joven que él. Sin embargo, según sus amigos, ninguno de ellos pudo reemplazar a Keaton en su corazón. En sus memorias, Pacino escribió una vez: Diane me dio un consuelo que no podía encontrar en ningún otro lugar. Confesó que lamentaba no haberle pedido matrimonio a la mujer a la que llamaba el único amor de su vida. La propia Diane Keaton se volvió más reservada después de esta relación. Gradualmente perdió la fe en el amor, pero encontró la paz en el arte y la absoluta libertad en la soledad. Sin embargo, Pacino no fue el único hombre que entró en su vida. Además de él, hubo otra alma gemela que la acompañó durante 4 décadas: Woody Allen.
La relación entre Keaton y Allen comenzó en 1969 en la sala de ensayos de la obra Play It Again, Sam, en Nueva York. Allen era entonces todavía un director de comedia torpe, con una actitud desgarbada y una sonrisa tímida. Keaton entró al casting con unos amplios pantalones vaqueros de hombre, una camisa holgada y el pelo despeinado. Fue esta apariencia excéntrica y poco convencional lo que cautivó a Allen. En sus memorias, a propósito de nada, escribió una vez: «Era como un hermoso Huckleberry Finn, ingeniosa, libre y absolutamente diferente». Comenzaron a salir después del primer casting. Este amor fue dulce e intelectual. Dos almas de artistas que se encontraron en el humor, en la forma de ver el mundo a través de una lente inusual. Allen tardó una semana en invitar a Keaton a cenar, pero una vez que comenzaron, fueron como dos piezas de puzzle perfectas. Vivieron juntos en un ático en Nueva York, donde cada noche resonaban las risas y las discusiones sobre filosofía, cine o simplemente sobre ellos mismos. Allen llamó a Keaton su primera musa. Se convirtió en el alma de las obras que escribió, desde Play It Again, Sam, pasando por El Dormilón en 1972 y La última noche de Boris Grusenko, hasta el punto culminante, Annie Hall, en 1907, la película que les valió a ambos un Oscar e hizo de su personaje un símbolo de la moda y la cultura pop. A los ojos de Allen, Keaton era una cómica nata poco común, a la vez frágil y fuerte. Pero en medio de estas risas, siempre hubo vacíos difíciles de llenar. Él temía los compromisos, ella, aunque fuerte, anhelaba un lugar al que pertenecer. Estas diferencias hicieron que gradualmente se distanciaran, aunque mantuvieron una estrecha relación hasta el final de sus vidas. Diane Keaton dijo una vez que sin Woody Allen probablemente no habría una Diane Keaton como el mundo la conocía. Y tal vez fue precisamente por eso que, aunque el amor no era perfecto, se profesaban una profunda admiración, un afecto que iba más allá de cualquier definición romántica. A diferencia de Woody Allen, que permaneció conectado a Nueva York y a su complejo mundo interior, Diane Keaton sentía la necesidad de seguir saliendo, el deseo de descubrir Hollywood, de probar suerte en papeles más amplios y de desarrollarse libremente fuera del marco de Allen. Ella no solo lo amaba por su talento, sino también por el alma ingeniosa y frágil de un genio que siempre se escondía detrás de un exterior humorístico. Pero entre los dos, el amor se convirtió gradualmente en una atadura, familiar, pero los encerró en un círculo de dependencia y luchas. Keaton confesó que discutían por las cosas más pequeñas, como el hecho de que Allen siempre vivía en su propio mundo con sus hábitos excéntricos, o cómo tendían a retirarse, a rechazar el brillo que ella misma buscaba. Allen, aunque la amaba apasionadamente, conservó el instinto egoísta del artista. Escribió películas para ambos, pero en su mayor parte se sirvió a sí mismo. Poco a poco sintió que no solo era una estrella, sino una extensión de su universo creativo. Un personaje al que moldeaba según su propia inspiración, y no como una compañera de vida que recorría el mismo camino con él de la mano. La mayor grieta se produjo a través de sus anhelos. Mientras Allen encontraba la paz en la constancia, Keaton quería salir, demostrar su valía en Hollywood, un lugar donde los grandes sueños se escribían con luz y compromiso. Una vez dijo, nos amábamos, pero a veces ese amor era como una comedia trágica. Y de hecho, cuando en 1972 llegó la invitación para El Padrino desde California,
Keaton tuvo que decidir si quedarse con el amor en el pequeño apartamento de Nueva York o aprovechar la oportunidad que podía marcar toda su carrera. Allen no quería ir, y ella, con el corazón apesadumbrado, eligió el camino que tenía que seguir. La separación se produjo en silencio, sin lágrimas, solo con despedidas inacabadas y una lección que resonó durante mucho tiempo. Lo maravilloso, sin embargo, fue que después de la separación no se convirtieron en extraños. Woody Allen y Diane Keaton continuaron su camino juntos, ya no como pareja, sino como dos almas de artistas que se entendían hasta la médula. Se reunieron en 6 películas, desde Annie Hall, en 1977, que le valió a Keaton el Oscar, pasando por Interiores en 1978, Manhattan en 1979, Radio Days en 1987, hasta Misterioso Asesinato en Manhattan en 1993. Cada colaboración fue un nuevo capítulo de entendimiento, donde Allen escribió y Keaton actuó, como si fuera la única que podía escuchar el latido del corazón en sus diálogos. Allen confesó una vez: «No leo las críticas. Solo me interesa la opinión de Diane». Y ella, con una rara lealtad, siempre estuvo a su lado, incluso cuando las tormentas de la opinión pública se abatieron sobre él. En 1992, cuando Dylan Farrow lo acusó de abuso, Keaton eligió el silencio, pero se mantuvo presente, un apoyo tácito. Hasta 2018, en medio del movimiento Was Me Too, escribió: «Woody Allen es mi amigo y sigo creyéndole». Lo comparó con su padre, resistente, complejo y a su manera honesto. Para ella, Allen no era solo un examante, sino una parte imborrable de su memoria. En cuanto a Allen, después de que Keaton se fuera, su vida tomó giros tormentosos. Trabajó con Mia Farrow y la amó. Crearon 13 películas antes de que estallara el escándalo de 1992, cuando Mia descubrió que él tenía una aventura con su hija adoptiva, Sunji Previn. Este terremoto sacudió la reputación de Allen. Las acusaciones y críticas casi hicieron que Hollywood le diera la espalda, pero Keaton se mantuvo entonces, llamándolo todavía un genio, cuando aceptó el premio Cecil B. DeMille en su nombre en 2014. Más tarde, Allen se casó con Sunji. Vive recluido en París, lejos del centro de atención, y sigue haciendo películas como un solitario vagabundo en medio de sus recuerdos. Cuando Keaton murió a los 79 años, Allen, que entonces tenía 89, casi se derrumba. En su breve obituario escribió: «Era la mujer más maravillosa del mundo». En estas tranquilas líneas había un arrepentimiento inconfundible. Tal vez este amor nunca terminó. Solo se transformó en una suave luz que sigue viva en cada película que crearon juntos. Y luego, después de Woody Allen, apareció otro hombre en la vida de Diane Keaton. Warren Beatty, la estrella seductora y salvaje de Hollywood, a quien todo el mundo admiraba y al mismo tiempo temía. Keaton contó una vez que ya en la primera proyección de Esplendor en la hierba, en 1961, se sintió cautivada por la mirada de Beatty. Una mirada que era a la vez profunda e intensa, como si atravesara cada capa de defensa. Más de una década después, cuando se conocieron, ella era una actriz ganadora del Oscar, y él era una leyenda con una lista de romances que los medios apenas podían contar. Se conocieron a través de un amigo del mundo del teatro,
Y desde el primer momento, Beatty se sintió atraído por su rareza, su timidez y su sonrisa radiante. Cenaron, y luego muchas cenas más. Y se lanzaron el uno al otro con la pasión de dos personas que sabían que estaban en la cima, pero que anhelaban ser amados como la primera vez. Este romance duró casi 5 años y fue una sucesión de embriaguez y sorpresas, vuelos privados, noches junto al mar, conversaciones hasta el amanecer. Su amor alcanzó su punto culminante cuando Beatty la contrató para el papel de Louise Bryan en Rojos, en 1981. Una película que él mismo escribió, dirigió e interpretó el papel principal. En el set no tenían que actuar. Sus miradas, sus gestos, el contacto entre ellos eran tan reales que todo el equipo se sintió como si estuviera presenciando algo sagrado. Keaton interpretó a la mujer fuerte, que se atrevió a amar y a luchar. Y Beatty era el hombre obsesionado con los ideales y el amor. Cada escena era como una parte de su relación real, intensa, compleja e impredecible. Viajaron juntos por Europa, hablaron embriagados de política, arte y sus sueños. Beatty le regalaba regalos extravagantes, pero lo que más conmovía a Keaton eran los simples gestos. Como la vez que voló de Los Ángeles a Nueva York, solo para sentarse a su lado durante todo el vuelo, porque ella tenía miedo a volar. Se sentó a mi lado durante todo el viaje, me besó para despedirse y luego voló de vuelta, contó con los ojos brillantes. Pero cuanto más profundo se hacía el amor, más reconocían las grietas que no se podían reparar. Beatty, perfeccionista y controlador, quería ordenar su horario, su vida, incluso sus sentimientos. Keaton, nacida para la libertad, se sentía cada vez más limitada en una relación en la que el amor a veces se convertía en una carga. Cuando Beatty le propuso matrimonio, Keaton se negó. No porque no lo amara, sino porque entendía que necesitaba su propio espacio para respirar, para ser fiel a su ser libre e independiente. Warren Beatty, aunque la amaba apasionadamente, era el hombre constantemente obsesionado con su trabajo, el centro de atención y su ego incontrolable. Su lista de romances era un reflejo de la soledad y hacía que Keaton se preguntara a menudo: ¿era ella realmente la última? Su amor, como todo en la vida de Keaton, fue hermoso, sincero, pero también doloroso. Y tal vez fue precisamente este dolor la prueba de que había vivido y amado con todo lo que había en su corazón. Warren Beatty, anclado en el Hollywood clásico, donde la luz amarilla y los viejos carteles preservaban la gloria de una época dorada. Diane Keaton, cuya alma siempre fue impulsada por los descubrimientos, se sintió cada vez más sofocada en la zona de confort de esta relación. La diferencia entre ellos, entre el que quería aferrarse y la otra que anhelaba volar, se acumuló gradualmente como una ola subterránea. Y luego, en 1984, todo se rompió en un momento dramático, que estuvo relacionado con una foto aparentemente inofensiva. Cuando todo se rompió, Keaton se fue en silencio con los ojos llenos de lágrimas, el corazón exhausto de una lucha interminable. Pero como ella misma dijo una vez, no guardaba rencor. El romance de 5 años no terminó con odio, sino con una suave tristeza. La tristeza, sí, de personas que se habían amado de corazón, pero que no pudieron superar los límites de la libertad y el control. Después de la separación, mantuvieron una rara amistad construida sobre el respeto y el entendimiento. No se evitaban y no negaban el pasado. Incluso años después,
Cuando el IFI honró a Diane Keaton con el premio Life Achievement Award en 2017, Warren Beatty subió al escenario. La miró a la luz de los focos, como si recordara una época de su juventud. Dijo con voz entrecortada: «La amo. Ella es una historia llena de sorpresas, una mezcla de integridad, humor y belleza». La sala guardó silencio. Diane solo sonrió suavemente. Sus ojos brillaban como si los recuerdos de aquella época alegre pero dolorosa aún estuvieran intactos. Después de Betty, apareció un rostro aparentemente impredecible en la vida de Diane Keaton: Keanu Reeves. Él fue el último hombre en la historia de amor de Diane, que duró medio siglo, y también el que la hizo darse cuenta de que algunas relaciones no necesitaban títulos para ser recordadas para siempre. Se conocieron en el set de Alguien tiene que ceder, en 2003, una película romántica dirigida por Nancy Meyers. Diane tenía entonces 57 años, Keanu solo 38. En la película, interpretó a Erica Barry, una guionista fuerte e independiente. Y Keanu fue el Dr. Julian Mercer, joven, encantador e irresistible, aunque no eran la pareja principal en la pantalla, ya que el papel principal masculino pertenecía a Shea y a Jack Nicholson. La química entre Diane y Keanu cautivó al público. 2 años después, en 2005, circularon en Hollywood rumores de que Keanu y Diane estaban realmente enamorados. Keanu acababa de separarse de Lynn Collins, su joven novia, a quien había conocido en el set de La Casa del Lago, y parecía encontrar en Diane un tipo diferente de energía, experiencia, sabiduría y una belleza serena poco común. Se les vio juntos en eventos. Diane visitó a Keanu en su casa en Los Ángeles y se habló de largas horas de llamadas entre los dos, en las que hablaban de películas, literatura y la soledad en el mundo de la fama. Diane contó en una conversación con Ellen DeGeneres en 2017: Keanu me amaba profundamente, no solo un poco, sino que era un amor que creció con el tiempo. Se rió al repetirlo, y el público vitoreó. Keanu, con su característica calma, dijo una vez que Diane era la mujer más fascinante que había conocido, y ella lo llamó el chico gentil con los ojos tristes. Pero detrás de estas risas se escondían conflictos insalvables. La diferencia de edad de 19 años preocupaba a Diane y Keanu, que había sufrido profundas pérdidas por la muerte de su novia y su hermana, se volvió más reservado y rehuyó cualquier compromiso. Ella bromeaba con sus amigos: «Me voy a casar con Keanu. Le gustan las mujeres mayores». Pero esta frase en broma incomodó a Keanu. Se alejó en silencio y con determinación, al igual que las personas que han sido heridas eligen proteger la parte más frágil de su corazón. Después de Keanu, Diane no amó a nadie más. Dijo que su corazón estaba lleno y que no había espacio para otra aventura amorosa. El amor ya no era para ella una búsqueda, sino un recuerdo preciado. Sin embargo, la vida de Diane no solo estuvo marcada por estos romances. Antes de todos estos grandes nombres, también tuvo relaciones pequeñas pero profundas, como la de Robert Lesser, su primer amor de juventud en Santa Ana, California. Ella tenía entonces solo 18 años. Robert, un joven y ambicioso productor musical. Juntos recorrieron las calles de Nueva York, hablaron de arte, teatro y sus sueños juveniles. Un año después, cuando Diane se mudó a Broadway, este amor terminó en silencio, pero ambos conservaron una larga amistad. En 1977,
Pasó un breve tiempo con Edward Ruscha, el famoso artista pop estadounidense. Se conocieron en una exposición en Los Ángeles y se sintieron inmediatamente atraídos el uno por el otro, por su pasión común por el arte. Siguieron noches con conversaciones sobre poesía, filosofía y pintura abstracta, pero la relación solo duró 2 meses, corta pero pura como un boceto inacabado. Incluso a principios de la década de 1980, se rumoreaba que Diane salía con Steve Jobs, el fundador de Apple. Se conocieron a través de un círculo de amigos en la escena creativa de Silicon Valley, cuando Diane buscaba ideas para una película. Jobs quedó fascinado por su inteligencia y singularidad, y Diane vio en él una mente brillante. Salieron a cenar varias veces, pero ella rápidamente se negó a continuar la relación porque pertenecíamos a 2 mundos diferentes. Jobs dijo más tarde que Diane era la mujer más fascinante que jamás había conocido. Finalmente, cuando cumplió 50 años, Diane Keaton se dio cuenta de lo que había estado buscando durante la mitad de su vida, que el amor no necesariamente tenía que venir de un hombre. Podía renacer de otra forma, cálido, incondicional y eterno en la maternidad. En 1995, Diane se convirtió oficialmente en madre soltera y adoptó a una niña, Dexter Keaton. En el momento en que sostuvo al niño en sus brazos en su casa de Beverly Hills, Diane dijo: «Supe que era lo mejor que había hecho en mi vida». A pesar de su apretada agenda de rodaje, se encargó personalmente de cada comida, cada noche de insomnio, cada mañana llena de risas. 6 años después adoptó a un niño, Duke Keaton, nacido en 2000. Como madre a los 50, Diane se enfrentó a innumerables desafíos, desde las estrictas pruebas de las agencias de adopción hasta la presión de su trabajo. Pero con su coraje y su amor ilimitado, creó una infancia llena de alegría para 2 niños. Dexter creció con amor por los animales y Duke se entusiasmó con la fotografía y la música, áreas tan artísticas y poco convencionales como la naturaleza de su madre. «Realmente no les importa mi carrera y eso es genial», dijo Diane una vez, con un toque de orgullo. Su casa en Los Ángeles se convirtió gradualmente, junto con la niñera Sandra, en un hogar lleno de recuerdos, nadadas espontáneas, noches de cine con la familia o largas conversaciones con una copa de vino. El amor de Diane por sus 2 hijos no era ruidoso, sino profundo, como una sinfonía que no necesitaba orquesta, sino solo el latido del corazón de 3 personas que se unieron. En 2014, Dexter, que entonces tenía 19 años, publicó en Instagram para el Día de la Madre: «Estoy agradecida de haber sido adoptada por una mujer tan fuerte y hermosa como mi madre». La breve frase contenía toda una vida de amor que Diane había construido en silencio. 7 años después, en 2021, Diane apareció en la romántica boda de Dexter, en Hawái, con su habitual traje de hombre color crema, tanto como madre como amiga cercana. Duke, que entonces tenía 25 años, era más reservado, pero siempre tenía a su hermana casa, su hermana mayor en mente. Una vez escribió: «Feliz cumpleaños a la mejor hermana. Aunque es molesto, mamá te ama». Palabras sencillas pero llenas de profundo afecto. Para sus 2 hijos, Diane no era solo una madre, sino un símbolo viviente. La mujer que demostró que la gentileza y la fuerza podían ir de la mano. A lo largo de su vida, Diane Keaton pareció elegir la soledad. No porque no fuera amada, sino porque había amado demasiado, demasiado profundamente y con demasiada sinceridad.
Los hombres que atravesaron su vida dejaron huellas imborrables. Un poco de pasión, un poco de fracaso y, sobre todo, lecciones sobre el dejar ir. Después de cada relación, Diane se retiraba. Aprendía a escuchar el silencio, a comer sola, a reír sola y a escribir su anhelo en páginas de diario nunca publicadas. En una entrevista confesó: «No estoy sola. Aún no he sido lo suficientemente valiente como para volver a empezar». Esta frase contenía una serenidad aterradora. Aquella serenidad que solo puede alcanzar alguien que ha amado hasta el final. La relación amorosa de 15 años con Al Pacino fue el último punto de inflexión en la vida de Diane. Cerró un capítulo y, al parecer, también cerró la puerta a su corazón. «Pensé que me casaría con él», contó Diane una vez. «Pero tal vez este amor solo debía seguir viviendo en la memoria». A partir de ahí, dedicó toda su pasión al arte y a la educación de sus 2 hijos adoptivos, como si la maternidad fuera la única forma de curar la lección que Pacino había dejado. Para Diane, el amor ya no era algo que había que buscar. Era algo que había sucedido, radiante y doloroso. Y luego se desvaneció para dejar una suave luz que iluminó el resto de su vida. Muchos años después, Dexter reveló que su madre todavía guardaba una pequeña foto en la mesita de noche. Una imagen de Diane y Al Pacino riendo radiantemente entre bastidores de El Padrino. «Mi madre nunca dijo nada, pero la veía coger la foto a menudo y sonreír largamente, como si el tiempo se hubiera invertido y volviera a ser la chica que amó por primera vez». Para Diane, esta fue la única relación en la que quiso casarse, y también la última vez que se atrevió a soñar con una boda. A lo largo de su vida, en medio del brillo de Hollywood, Diane Keaton solo amó realmente una vez. Y este amor, aunque inacabado, la acompañó hasta el final de su camino. En octubre de 2025, Hollywood se paralizó cuando llegó la noticia de la muerte de Diane Keaton, a los 79 años en un hospital de Santa Mónica, California. La muerte llegó inesperadamente pocos días después de haber sido ingresada en el hospital por neumonía bacteriana. Una enfermedad en la que los pulmones se llenan de líquido y pus, lo que provoca una insuficiencia respiratoria aguda. La familia, compuesta por Dexter y Duke, había decidido mantener toda la información en secreto hasta la finalización del funeral. Personas cercanas informaron que Diane había perdido peso visiblemente unas semanas antes, posiblemente debido a la pérdida de peso, tras su huida de Los Ángeles, debido a los incendios forestales cerca de su casa. La amiga de toda la vida, la música Carol Bayer Sager, contó que estaba muy delgada, pero que aún irradiaba esa sonrisa. En la mañana del 11 de octubre, se recibió una llamada de emergencia en el departamento de bomberos de la casa de Diane en Beverly Hills. Cuando llegaron, ella estaba despierta, pero debilitada. Nadie hubiera pensado que la mujer que había vencido el cáncer de piel a los 20 años y superado un trastorno alimentario cuando era joven adulta, se iría tan rápido. A los 79 años, Diane tenía la fuerza para luchar. La neumonía bacteriana se convirtió en el enemigo silencioso que la dejó morir después de solo unos pocos días cortos. Una fuente cercana informó a Deadline. En sus últimos días, Diane estuvo en paz rodeada del amor de su familia. A pesar de su repentina muerte, irradiaba hasta el último momento. Un año antes, todavía se la podía ver en la película Campamento de Verano 2024, su último papel en su carrera,
en el que encarnó a una mujer que quería recuperar la alegría de su juventud. Aunque no fue una obra maestra, la película llevaba la firma de Diane, humorística, sutil y entrañable. Aquellos que habían trabajado con ella expresaron su profundo dolor. Woody Allen llamó a Diane el único público en el que confío. Nancy Meyers dijo que ella hacía todo mejor solo con estar allí. Francis Ford Coppola escribió: Diane Keaton era la encarnación de la creatividad. Un alma libre como Hollywood rara vez produce. Siguiendo el deseo de la familia, se pidió a los fans que donaran a refugios de animales y bancos de alimentos en lugar de flores funerarias. Dos causas que Diane había apoyado en silencio durante décadas. No mucho antes de su muerte, Diane dijo en una entrevista: «He amado con todo mi corazón, tal vez demasiado perfectamente. Ahora me doy cuenta de que no necesito un hombre para sentirme realizada. Solo necesito paz». Esta frase, que se retransmitió después de su muerte, hizo llorar a millones de personas. Fue como un saludo de despedida, suave, sereno y profundamente humano. Se fue tal como había vivido, silenciosa, libre y fiel a sí misma. Una vida que no fue perfecta, pero sí completa. Un alma que una vez ardió en Hollywood y ahora dejó una suave luz para todos los que habían perdido el amor y habían anhelado ser ellos mismos. Si Diane Keaton hubiera querido dejar algo más, tal vez solo sería este mensaje: ama incluso si sabes que todo pasará, porque es precisamente en esta fragilidad donde encontramos el significado de la libertad. Su viaje no es solo la historia de una estrella, sino un recordatorio de cómo afrontar nuestra propia vida. Cuando las luces del escenario se apagan, no queda el aplauso, sino los corazones que te recuerdan por la sinceridad que has dado. Si crees que el amor y la libertad pueden coexistir, comparte tus pensamientos a continuación. ¿Crees que Diane encontró su propia felicidad? Nos gustaría escuchar tu respuesta. Y no olvides, si te gustan este tipo de historias emocionales de películas, suscríbete al canal, activa la campana de notificación para no perderte nuestro próximo viaje, en el que las leyendas de Hollywood se cuentan desde el corazón. Gracias por ver hasta el final. Esta fue Diane Keaton, la mujer que transformó la soledad en una obra de arte y su propia vida en la película más hermosa, M.